¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Viviendo tu Mundo al 100. Yo soy Isis Salas y me da mucho gusto que nos reciban como todos los lunes aquí con este programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, le doy también la bienvenida a mis amigos y compañeros, a Wilber y a Adrián. Hola, ¿cómo Hola, están? hola, pues igual bienvenidos. Aquí estoy ya compartiendo en redes sociales para que puedan hacer sus preguntas y platicar sus dudas por ahí. Y comenzamos ya, Adrián. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre un tema que creo que es una oportunidad para que quizás digo, lo podemos ver como desde distintas perspectivas, ¿no? Para aquellos que tengan hijos, pero también yo creo que al revés, ¿no? A lo mejor como para aquellos que Somos podamos, hijos, claro, ajá. somos hijos y podamos también como reflexionar un poco sobre los estilos de crianza. Ese es el tema del día de hoy. Así es, y es un tema realmente, pues, de verdad que muy importante, porque como tú dices, Adrián, ¿no? Puede ser, ya sea que seas papá o que te toque estar en el papel de hijo, pues hasta identificar qué estilo de crianza es el que estamos llevando o es el que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, nos da también como un norte, hay una orientación de bueno, qué podemos, pues, estamos, por dónde vamos, lo estamos haciendo bien, lo podemos mejorar, etcétera, ¿no? Y a propósito de esto, la frase de la semana respecto a los estilos de crianza es, solo hay dos legados duraderos que podemos dejar para nuestros hijos. Uno de estos son las raíces y el otro alas, de Jadin Carter. Y qué impresionante, ¿no? Esta frase, qué fuerte. Sí, sí, y que a final de cuentas, bueno, el tocar este tipo de temas creo que pues nos puede aportar como diferentes informaciones en el sentido de poder visualizar hacia dónde dirigirnos, a lo mejor hacia lo que nos tocó, cómo podemos mejorarlo, y a lo Claro. mejor esto de lo que siempre platicamos en cuanto a tener información para evitar aquellos patrones que en muchas ocasiones de manera automática llevamos esta tendencia a A repetirlos, ¿no? repetirlos, así es. Y sí, definitivamente es importante, bueno, esta parte, o sea, hay diferentes autores que manejan distintos nombres de acerca de los estilos de crianza, incluso tiene otro nombre pues el tema, pero pues siempre está como, pues, como definidos, ¿no? O sea, Sí. hay varios tipos, hay varios estilos de crianza y no es como que solo pueda ser de uno, de otro o de otro, no es como tan exclusivo, puedes como usar ambos y a veces ni siquiera tenemos como una orientación directa, ¿no? Claro, digo, uno puede tener como características de un estilo o de Exactamente. otro, ¿no? Oigan, y yo ahorita estoy escuchando porque, bueno, en lo personal, mi trabajo muchas veces es con parejas donde o de repente puedo observar como esta diferencia en los estilos en los que cada uno aporta a la crianza o el desarrollo de sus hijos. Y de repente digo, yo no trabajo con niños, pero sí me toca escuchar a las parejas de repente, pues en una Sí discusión, es. ¿no? Porque esta es mi manera de cómo yo le doy este acompañamiento a mi hijo y luego de repente es que el papá no Ujú. regaña o la mamá es la que regaña, es como que esa figura y de repente no, pues a veces es al contrario, ¿no? La mamá más permisiva, el papá es más rígido en las normas. Entonces, de repente yo pienso en dos personas que pues vienen de un aprendizaje y de valores y de creencias distintos, cuando se unen, pues toman la decisión bueno, cuando llega el primer hijo, de empezar como estos estilos de crianza, donde pues se tienen que de alguna manera poner de acuerdo para poder llevarlos a cabo, ¿no? A lo mejor lo que a ti te Exacto. gusta, a la otra persona no, y entonces es un rollo eso. Así, y es que, y vemos que ahí es como que también es un tema álgido, ¿no? Es que sí puede generar conflicto en la pareja, porque pues cada quien trae como su propio bagaje, ¿no? De creencias o sistema de que, bueno, así debe ser o no de esta forma.
hasta un punto, por ejemplo, si son de religiones distintas, que bueno, eso ya es completamente otro rollo, pero sí esos temas de que tienen que ver con la crianza o la formación de nuestros hijos pueden resultar de conflicto, ¿no? Para las Claro, parejas. y que quizá entonces tendríamos que a lo mejor establecer que por estilos de crianza nos vamos a estar refiriendo a los modos en la cual los padres van a reaccionar, los padres, los cuidadores van a reaccionar hacia las emociones de su hijo, ¿no? Y cómo la forma en la que pueden responder o en esta reacción va a influenciar justo en la manera en la que se puede ir manejando todo esto con respecto al modelado también de las normas en casa, ¿no? Así es. Y bueno, realmente cuando y si es cuando me hablan de estilos de crianza, me acuerdo que desde chica era así como, existen los padres, democráticos, de Autoritarios, permisivos y permisivos, autoritarios, ¿no? ajá, Y yo siempre estaba así como que, ay, los míos son permisivos, yeah. O sea, ¿no? Pero te das cuenta que no es tan así, estás pero balconeando a un poco, a mi tus papá. papás. Pero bueno, más o menos es como la tendencia, ¿no, Adrián? O sea, ¿cómo podríamos hacer como esta clasificación? Sí, porque digo, quizá dentro de todos estos estilos van a haber ciertas características que van a estar relacionados a cómo se pueden estar manejando las reglas, pero un poco, y por eso les decía, como basándonos en la forma en la que uno o el cuidador o el padre va a responder a las emociones que pueda estar transmitiendo el niño. Y hay que tomar importancia en esto, porque bueno, así como hablamos de ciertos factores, ¿no? Y como todos estos otros determinantes que pueden influir para que ciertas cosas se den de alguna u otra manera, hablando, por ejemplo, de padecimientos de salud mental, se puede considerar que los estilos de crianza pueden representar un factor protector si existen determinados estilos de crianza, pero que otros tipos pueden llegar a ser un factor de riesgo, es decir, incrementar la probabilidad de que puedan surgir problemas con respecto a la parte de salud mental. O sea, que pueden existir ciertos estilos de crianza que pueden a lo mejor incrementar el riesgo de que algún chico pueda tener Ok. ansiedad, depresión y situaciones dentro de este estilo. Entonces, de ahí una de las tantas importancias o una de las tantas justificantes por el cual pues debemos de hablar de esto, debemos reflexionar sobre los estilos de crianza que tuvimos o a lo mejor quienes son padres, pues evidentemente saber más o menos qué estilo pudieran estar utilizando. Llevando, Ujú. ok. ¿Y cómo es? Ay, perdón. No, bueno, no, ¿cómo es? O sea, de repente los padres, bueno, yo en lo personal no te sientas y dices, ah, yo voy a ser un tipo de padre de esta manera, o yo voy a tener este estilo de crianza, sino es algo como que está, digo, como tú dices, ¿no? Relacionado más con tu propio aprendizaje y con tu familia, etcétera. Pero sí se puede como decir, bueno, me puedo orientar por acá, me quiero orientar por allá, algo así. Sí, sí, digo, o sea, en el entendido y bueno, que uno también de los objetivos es como el conocer y que uno como cuidador, uno como padre pueda cumplir como ciertas características. O sea, cuando hablamos de estilo de crianza, esto va a generar o nos va a hablar de características en el adulto, ¿no? Una de ellas es la ausencia o presencia de una autoconciencia, o sea, qué Ujú. tanto yo puedo estar consciente de mí mismo y de, pues, del manejo de mis emociones, etcétera. La ausencia o presencia de empatía y sobre Ok. todo empatía hacia mi hijo, ¿no? Y hacia las situaciones que pueda estar atravesando mi hijo. Que cuando hablamos de empatía, pues es esta capacidad de ponerme en los Ujú. zapatos del otro para poder hasta visualizar un poco la problemática emocional que pudiera estar atravesando. Y evidentemente el método de respuesta, o sea, la manera en la que yo respondo Mm. a lo que se esté generando. O sea, considerando esas características es que van a ser como lo que se requiera para poder enseñar cuál va a ser el manejo de las emociones y lo que va a ir determinando cada uno de estos estilos de crianza, ¿no? Ok. Bien, y hablando un poquito de esos estilos, porque yo de repente, y sé que la gente que nos ve está así como preguntándose qué estilos, cuáles serán los estilos, Claro, ¿Cuál es serán el estos mejor? Ajá. estilos que sí. mencionó y que generalmente son igual los que yo conozco, ¿no? Que creo que han sido como esta base para poder entender cómo cada uno lo hace.
independientemente que, como dices, a lo mejor no llegamos así como muy claros y decimos, pues este va a ser mi estilo, sino que Claro. lo vamos como proyectando, porque a veces lo aprendimos en la casa, a veces son mm, eh, modelos que no queremos repetir, de repente me doy cuenta que lo estoy repitiendo Así Sí. es. y digo, finalmente ya el adulto lo que hace es como querer tomar, ¿no? De los papás, pues cuál puede ser lo mejor para el hijo, ¿no? Para el niño. Entonces, ¿qué estilo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, pueden existir diferentes, ¿no? Por ejemplo, existen diferentes clasificaciones, diferentes maneras como de irlos ubicando, pero a grandes rasgos pudiéramos hablar de estos estilos en donde se tiende a ser como muy autoritario. Es el estilo también en cuanto al manejo de las emociones es porque lo digo yo. ¿Ok? Ese es un Así. estilo de crianza, ¿no? Otro estilo pudiera ser el de los padres que tienden a ser mucho más sobreprotectores, ¿no? Y entonces que en esta sobreprotección, o sea, a lo mejor tienden a pensar en sus hijos como si fueran hechos de cristal, Ah, ¿no? Y sí. entonces que ante cualquier situación se Ay, pueden sí. romper y hay que estar ahí buscando esa sobreprotección, ¿no? Aquellos estilos en donde de pronto puede estar determinado bueno, es más o menos como lo manejan en la literatura de España, pero como este estilo de colegas, como de Ah, ok. cuates, como de amigos, ¿no? En donde no hay jerarquía, o sea, somos A prácticamente la par, igual. iguales, ¿no? Cuando estamos hablando de un estilo de crianza en donde definitivamente debe de haber jerarquías, ¿no? Estilos en donde de pronto una de las características pueda estar un poco en base al chantaje, ¿no? Y al chantaje Ujú. emocional, ¿y por qué no lo haces? Porque entonces me voy a sentir yo, y Así entonces es. eso puede ser un estilo de crianza hasta cierto punto manipulador. Manipulador, ok. Estilos, por ejemplo, otro es el que se conoce como el de las grietas o de la grieta educativa, en donde los chicos, que en muchas ocasiones llegamos o nos llegan a medir un poco, sobre todo Ujú. cuando hay dos padres y entonces, bueno, lo que no me da mamá, a lo mejor sí me lo da papá. O lo que no me autoriza uno, me lo autoriza el otro. Y entonces estar buscando como esas grietas para poder, en muchas ocasiones, aplazar la frustración o simplemente conseguir las cosas que yo quiera y en el momento en el que yo quiera. Pero es Y esta la grieta educativa. la grieta, Ah, ¿no? que en términos coloquiales sería a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? O sea, como los papás no están de acuerdo, pues tú vas Claro, a ¿no? donde te... El chavo y en esta parte Ok, de la crianza, pues obviamente se va a acomodar donde encuentre donde, ese Donde sí te espacio, ¿no? digan que donde te digan que sí, sí, es donde sea más clásico, es un flexible, clásico Claro. ese, ¿no? claro. Que a veces me toca, ¿no? Escuchar al papá o a la mamá quejándose del otro, ¿no? De que, Ujú. es que de repente le digo algo, van con su papá y el papá dice, ok, sí. Y, y a veces los hijos, pues, como que van midiendo esto también, Claro, por supuesto. se van dando cuenta de esta grieta y entonces como que la van sorteando, la van como aprovechando también, ¿no? Ahora sí que a beneficio propio, porque no hay realmente acuerdo de cómo Así puede ser. es. Y también respecto a lo que decías, Adrián, también me da como un poquito corrígeme, ¿no? Si me equivoco, también creo que los extremos, o sea, como si eres muy, o sea, hacia el extremo de sobreprotector, o el extremo de autoritario, o el extremo, no lo sé, Sí, claro. de colega, porque puedes caer, o sea, tu hijo puede desarrollar, pues, este tipo, o sea, igual adicciones, igual depresión, igual, o sea, como al irte a los extremos, ¿no? O sea, habrá algunos estilos que como que más podemos observar que te llevan como más para allá, pero siento que cualquiera podría hacer eso, llevado al extremo puede derivar a lo mismo. Claro, Sí. que eso es lo que platicábamos en cuanto a estas formas en los que métodos extremadamente rígidos o esta Ujú, parte sí. de como estilos extremadamente autoritarios que pudieran considerarse como factores de riesgo para a lo mejor un chico que pueda estar percibiéndose con mucha ansiedad por cumplir la regla, por cumplir las expectativas
de los padres, pero también aquellos en donde pueda existir demasiada permisividad, en donde no hay reglas, Claro. donde no hay límites, donde no hay jerarquías. Entonces, la idea es siempre buscar como esta parte del equilibrio y que hablando en términos de crianza, se pueda manejar la parte de la empatía, ¿no? Claro. Y es que existen diferentes estilos, o sea, otro es en donde un estilo en donde se tiende, hablando del manejo de las emociones o de la respuesta al manejo de las emociones de los niños, en donde se tiende a descartar esas emociones, particularmente las emociones negativas, ¿no? Como que en lugar de ocuparme y quizá responder de una forma empática a esa emoción negativa, buscamos como alguna otra forma de distraerlo, ¿no? O sea, te sientes triste, pero entonces mejor vamos a jugar esto. Y entonces, como una forma Claro. de no enfrentarse a la emoción negativa, Ujú. buscando como alguna otra forma de ignorar esos sentimientos e intentándolo distraer con Que, alguna otra que de actividad, repente ¿no? me hace pensar, ¿no? Cuando hablas de esto, en cómo hemos, de alguna manera, como estereotipado las emociones, ¿no? Y yo pensando en el adulto que llega a terapia y que te empieza a platicar Claro. de sus primeros años, de su infancia, y nos muestran, ¿no? Cómo este tipo digamos, como estilo de ir pues de alguna manera a veces pienso que es como bloquear esa emoción, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque ya le damos este significado negativo y positivo cuando en realidad las emociones pues son algo que todo el mundo tiene, ¿no? Y la idea es que podamos pues irlas eh, más bien como, y no sé si entra dentro de estos estilos también, el poder enseñarle al niño cómo gestionar estas emociones, cómo entender sus emociones. claro. Sí, esa es una de de las finalidades, ¿no? Que incluso es el que se puede considerar como estos estilos que en donde se maneja mucho la parte de la empatía o esta parte del entrenamiento de las emociones, ¿no? En donde justo es poder no evitar, porque bueno, existe otro, aparte de del de descartar y a lo mejor veo la emoción negativa y entonces automáticamente buscamos algo para distraer la emoción, existe aquellos en donde se desaprueba Ay, y claro, en sí. donde casi como que el niño o niña que de pronto pudiera estar atravesando una emoción negativa, como que estuviera mal sentirse mal, Sí, ¿no? tienes razón, Y sí. entonces eso de alguna u otra forma, pues puede generar toda otra serie de problemáticas, pero justamente como con esta desaprobación que pudiera representar el atravesar una emoción negativa. Entonces, siempre la idea es buscar enseñar, pero aprovechar oportunidades incluso cuando hay emociones negativas para poder ir buscando maneras de poder gestionar mejor esas emociones. Ok. Y es como, eh, ¿hay alguno que sea mejor o que sea como más recomendable o uno que dices de plano, bueno, por aquí no, o cuál sería como el más recomendable para los papás que nos escuchen? Yo creo que en definitiva y el quizá por eso el tomar en cuenta estas vamos a decir, como características o necesidades, ¿no? En cuanto a la autoconciencia, en cuanto a la parte de la empatía, y entonces estar evaluando la manera en la que respondemos. Pero aquellos estilos en donde pueda existir una búsqueda de formas de resolver o de enfrentar la emoción, validando la emoción del otro y siendo Ok. o tratando de mantener esta parte de la congruencia sin que se rompan las jerarquías, ¿no? Y a mí me parece importante también como más que definir, como darle ese camino a la gente que nos ve, de qué de qué es qué significa o cómo podría uno hacer para validar emociones. Porque de repente yo lo he dicho, Claro, ¿eh? sí. Yo en terapia Claro. les lo Valida la digo, emoción hay que y validar la emoción, ¿no? Pero Sí. de repente, o sea, ¿cómo valido la emoción? ¿Le doy dinero o qué No, no, hago? no, es como esa parte de decir, ah, bueno, no sé, o sea, digo, Sí, claro. pues esa parte de decir, o sea, entiendo que estés molesto, no sé, no le diste permiso X, ¿no? Sí, entiendo que estés molesto, yo me sentiría igual, sin embargo, o sea, ya le dijiste, o sea, está bien que esté molesto, o sea, o sea, entiendes esa parte, no, no es, ay, deja de llorar, ahí exageras, ¿no? Porque eso sería completamente
O sea, el efecto sería al O como revés, ¿no? decirle, no te Descartar. molestes, o sea, ya no te dejes Ajá. salir, no te molestes. No te molestes, Ahí no es para exageras, no es tanto. para tanto. Eso es cuando completamente invalida la Estaríamos emoción. O, desaprobando. exacto, ¿por qué estás llorando? O sea, nada que ver que llores. O sea, es cuando también bloqueas, o sea, esa emoción no existe. O al contrario, debes estar agradecido que no te esté dejando salir porque te puede pasar quién sabe qué en la calle, ¿no? O sea, entonces cuando es al revés, o sea, entiendo tu molestia, entiendo que estás enojado, está bien si te enojaste, sin embargo, pues la norma es esta, ¿no? O sea, no Exacto. sé si es por allá, pero... Y fomentando mucho la parte del el manejo de la asertividad, ¿no? O sea, podemos estar u opinar de forma contraria o de forma diferente hacia cierta situación, pero eso no significa que por eso yo como adulto me vaya a enojar, me vaya a sentir ofendido, sino al contrario, ¿no? Buscar como estas formas en donde podamos resolver, en donde podamos mantener la parte de la comunicación, o sea, que nos mostremos competentes para afrontar Ok. y tolerar este tipo de situaciones. Pero que esto involucre que también en esos estilos de crianza el padre, el cuidador, quien esté a cargo, intervenga, porque Ok. también existen los estilos en donde no se interviene, ¿no? Y de Ujú. pronto puede estar pasando algo ahí y quien a lo mejor tendría que intervenir o formar parte se queda como si fuera únicamente un espectador. Ujú. Y entonces eso también puede generar como ciertas percepciones en los chicos que de alguna otra forma se pudiera Oye, pero implementar ¿eso por a qué falta te de refieres? Por resolución. ejemplo, que no sé, voy a poner un ejemplo, el papá no intervenga o no haga nada, o ya sucedió la situación y el papá pues nada más escuchó que la mamá fue la que puso la Orden, consecuencia ajá. o fue la que mencionó y el papá callado, sin meterse. ¿A es Es que eso? No, meterse, no o es- específicamente hablando como del ajá. rol del padre o madre, ¿no? Pero o sea, existen los dos, o Uno de sea, los existen cuidadores, ajá. que simplemente no, como que no estuvieran ahí o como que no es problema mío, ¿no? Ah, ya. O sea, porque sí es necesario que exista la claridad de que, bueno, si en este momento quien estaba a cargo del cuidado está imponiendo las reglas, al contrario, el otro refuerza y sobre todo manteniendo la figura de apoyo, ¿no? Quizá yo Claro, no sea el que Ok. a lo mejor que eso ahorita es lo vaya ideal. a lo mejor yo no vaya a ser quien en este momento ponga el límite, la consecuencia, pero sí de Pero alguna sí otra forma el puedo como refuerzo, ¿no? reforzar, Y no como desaparecer. reforzar lo que está Claro. diciendo la Aunque otra. no estés de acuerdo, porque esa parte donde, o sea, a veces, no lo sé, estoy pensando, papá está regañando así locamente al hijo y entonces la mamá interviene para defenderlo. Claro. Entonces ahí completamente nulificas la figura, o sea, o el tema. O a lo mejor hasta Y confundes, ¿no? no, Y lo sí, puedes claro, pero además, confundir. ¿qué pasa después que luego, pues ya sea el papá o la mamá, ya no se quieren meter porque dices, pues si lo estoy haciendo mal? Entonces creo que, o sea, una recomendación sería, bueno, ok, lo está regañando locamente, tú, si no vas a apoyarlo porque estás en desacuerdo, pues a lo mejor más tarde sí le puedes decir, oye, a lo mejor se te pasó la mano, Claro, o sea, como dejar, y también a lo mejor cuando no lo están haciendo como yo pienso que debía exacto. ser, ¿no? Exacto. Porque a veces sucede esto, ¿no? Que puedo decir, "Ah, bueno, vamos a hacerlo de la misma manera para que se sienta justo y no sea yo siempre El el malo, que aja el malo o el la malo del mala. Y cuento. entonces, como que lo dejas, pero entonces estás viendo que a lo mejor no es así porque así no te parece y te estás metiendo y Exacto. estás como tú dices, puedes estar inclusive desaprobando a la Y eso es persona. lo que aprenden los niños y es cuando pasa lo que Sí, comentabas, ¿no? Lo de la grieta, porque dicen, ah, bueno, si voy con mi papá y siempre me dice que no, o me regaña, o es el que, no lo sé, o sea, la figura con la que no estoy de acuerdo, pues entonces voy con mi mamá, que es la que me va a decir que que es la que te va a sí, decir que sí, etcétera. claro. Y hay pugna, o sea, esa parte de, porque también hay papás que de repente piensan que es como tipo un concurso de popularidad, ya sabes, o sea, Sí, ay, bueno, si soy no sé, el que doy permisos, el que doy dinero, el que soy chofer, etcétera, pues me van a querer más, ¿no? Entonces la otra es la que mete orden porque a lo mejor es la que ve, no sé, teme calificaciones de comportamiento, etcétera. Estoy hablando específicamente del tema de un permiso. Y dice que no, pues entonces es como que la mala. Y dice, ah, entonces no quiero ser la mala. O sea, porque pues van más contigo que conmigo, entonces yo como que Porque doy de repente hasta la permisivos. persona lo puede resentir, ¿no? O sea, se Claro. puede sentir inadecuado, mal Excluido, ahí, ajá. porque siempre soy quien pone la consecuencia, quien la aplico, quien soy más firme. Entonces, obviamente, eh,
uno se va a ir con la figura que sea más flexible. Así Pero es. por eso es muy importante que entonces los padres, los cuidadores tengan esa autoconciencia, ¿no? Y que entonces Autoconciencia. puedan trabajar también, quizá, bueno, que sería como en el ideal, ¿no? O sea, antes de entonces buscar otorgar un estilo de crianza, yo debo de también saber cuáles o cómo gestionar mis propias emociones. Ujú. Porque si de pronto estoy eso, compitiendo en un concurso de popularidad, pues eso definitivamente no va a ayudar al desarrollo de habilidades en el niño, sino eso estaría yo compitiendo o buscando algo para mis propias emociones como adulto. Eso yo lo tengo que trabajar de una forma aparte, ¿no? Considerando que en Claro. los temas de crianza no es únicamente esta parte de poder responder de una forma empática o una forma asertiva a las emociones del niño, sino aportarle para que él también vaya desarrollando habilidades en donde aprenda a tolerar frustración, a enfrentarse al mundo, o sea, a todas ellas, esas complicaciones que a las cuales va a existir en el mundo. O sea, no, y por eso mencionaba al principio también como estos modelos de la sobreprotección, en donde Sí. esos modelos en los de que prácticamente no se les deja resolver y tolerar nada a los chicos y que puede considerar también como algo contraproducente. Claro, y es que cuando eres, o sea, cuando tienes padres sobreprotectores, pues no te sabes enfrentar a la vida, ¿no? Ni a la frustración, ni a nada. O sea, no haces hijos como hijos más protegidos, sino hijos con miedo, ¿no? O sea, yo leí Ujú. una frase por ahí que decía eso, en donde, o sea, cuando somos sobreprotectores, o sea, no los podemos hacer autónomos, ni independientes, ni autosuficientes, sino los vamos a hacer con miedo. O sea, sí los queremos proteger tanto que no pueden resolver sin ti. Claro, Y pues sí o sea, se crea como también una dependencia que no es saludable, pero sí entiendo la parte de lo que no quieres que les pase nada a tus hijos, o no, sea, por no supuesto. quiero que lloren, ni no quiero que se caigan en el parque, no quiero que se peleen con sus amiguitos, pero la verdad es que no los enseñas como a que ellos mismos resuelvan, por ejemplo, que me quitó mi pelota, y entonces que puedan como resolver, y aprender a gestionar sus emociones, a manifestar sus desacuerdos, etcétera, porque siempre estás así como que y entonces van contigo, mamá, me quitaron mi pelota, y tú entras ahí no sé, de referee, de árbitro, cuando sí tendríamos como que dejarlos un poquito más, pues autónomos, ¿no? Claro, claro, fomentar esa parte de la resolución de problemas y esto de lo que a lo mejor mencionamos de alguna u otra forma cada vez que platicamos de estos temas, como es el desarrollo de las habilidades sociales, ¿no? En donde los chicos no únicamente aprendan a establecer relaciones, sino que aprendan a tolerar y que aprendan pues simplemente adaptarse en diferentes situaciones. Entonces el hecho de estar en casa y como buscar los estilos de crianza que puedan aportar más, justamente lo que buscan es esta parte de la autonomía, esta parte de la independencia y sobre todo pues la adaptabilidad a diferentes situaciones. Oye, ¿y Así estos es. estilos se pueden combinar? Es decir, no sé, como utilizarlos como recursos de repente en diferentes momentos, en diferentes situaciones, o tendría que ser como uno. Como una línea. Ajá, Lo que pasa es Pues que es que, hablando vamos a decir, a lo mejor como de una de alguna parte, ¿no? Porque el estilo de crianza no estamos específicamente hablando de los castigos o de las ajá. consecuencias, ¿no? Estamos hablando en general de la manera en la que los cuidadores o los padres claro. van a responder a las emociones Ah, de ok. los hijos, ¿no? O sea, no es una fórmula, No es, es es como exacto, ¿no? nuestra manera de desarrollarnos con ellos. Y entonces, y justo hay que ser o aplicar esta parte de la flexibilidad, en donde buscar qué es lo que puede ser útil en el momento al que nos estamos enfrentando. Y es por eso que el adulto debe tener muchísima más empatía, como para poder también visualizar o como para poder conocer el contexto en el que se está moviendo esta situación, en lo que está atravesando el niño, el adolescente, como para poder responder de una forma empática, ¿no? Porque ojalá y que fuera como, mira, una receta de cocina, ¿no? Y cada vez que pase esto, vas a actuar de esta manera. La Ujú. verdad es que no, la verdad es que siempre hay que conocer qué es lo que está alrededor y buscar qué es lo que puede aportar siempre a un desarrollo de habilidades sociales, a comunicaciones asertivas y justamente como buscar formas competentes de resolver y de enfrentar la situación.
Que entonces es como primero mirar hacia uno, ¿no? O sea, los que son papás Claro, o cuidadores, como mirar, ok, cómo yo, cuál es mi estilo, cómo es, cómo Como me me criaron a mí. gustaría, qué es lo que yo quiero para ellos, etcétera, y de plano ahí empezar a trabajarlo, ¿no? Porque es primero como ser consciente de uno y entonces dejar que fluya. Yo creo que hay que dejar que fluya en la crianza. sí, sobre todo eso, teniendo la base de que uno pueda conocerse como adulto, ¿no? Y que eso permita el adecuado desarrollo de este tipo de situaciones, ¿no? Y que se vayan dando. Así es, y pues también no irnos como tanto a la rigidez, ¿no? Porque pues de repente te casas con una metodología y estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, cuando se puso eso de que deja al niño en la cuna, que llore y que no sé qué porque se va a acostumbrar y luego leías la contraparte, Del apego. del apego, o sea, de que les hacía más mal dejarlos llorando ahí toda la noche hasta que se acostumbraban a dormir solos. Bueno, para algunos autores, porque también Claro. no se Es trata que es de polarizar. diferente, claro, es Exacto, diferente. entonces, es que así como que, ok, hay que ver lo que te funcione a ti, ¿no? O sea, lo que sea para ti efectivo, lo que esté en ti hacer, porque también si te dicen, ay, no lo sé, es importante, no lo sé, que no sé, un libro te puede recomendar que marionetas todas las noches, si no se te da y es algo que hasta lo vas a sufrir, o sea, ni tu hijo lo va a disfrutar, ¿no? Claro, O sea, es como, es que yo sí creo, Yo le como, pondría Chucky ay, en lo las cosas. sé, lo sé, es como buscar esas sí, alternativas a lo que nos dice la literatura, que sean, pues como decía Wilber, ¿no? O sea, sí partir de conocerte y de, bueno, cuáles son mis herramientas, cuáles son mis habilidades, hasta dónde sí puedo hacer, ¿no? Y si no está en ti, por ejemplo, ser así muy rígido, regañón, etcétera, pues buscar también la forma de que no seas un barco, ¿no? Un papel ahí de que, ay, sí, cada quien haga lo que quiera y claro, y ser que el intervengas, ¿no? exceso, Porque igual exacto, pudiera ser que te exacto. quedes ahí como Sí, no puede espectador. ser tan así, tan democrático que cada quien haga, o sea, que se vuelve una anarquía finalmente, ¿no? Entonces Exactamente. tampoco es por allá. Está muy intenso eso. No, es que estoy pensando. Sí, no, no, y claro, no, 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 y por supuesto que es algo que a todos nos puede mover cosas, porque tiene que ver también con el hecho de las cosas que nos tocaron, las Claro, cosas que a lo mejor vemos, aquellas cosas que tampoco, o sea, cosas que no vemos, y entonces eso son una de los tantos retos que involucran la parte de la crianza de así niños, ¿no? es. Ujú. Y yo creo que es importante esto que dicen, porque entonces aquellos papás que de repente no sienten que tienen muchos recursos, o digo, nadie viene con un manual, no Ah, no, viene el nadie. niño con el manual de, Ni mira, así los tiene que ser, papás, no, ¿no? claro. Entonces, pues a lo mejor sí es válido el que puedan acudir, ¿no? Con un profesional con un terapeuta que pueda orientarlos, Claro. porque aquí no es llevar al niño a terapia porque se porta mal o porque está haciendo Ujú. esto, Ujú. sino es empezar por papá, por Así mamá, es. eh, el poder como permitirse ser conscientes de cómo lo están haciendo y qué podemos hacer. Porque muchas veces los papás yo creo que llegan preguntando, ¿cómo le hago? O ¿qué Claro, puedo y hacer es que, con esto? o sea, ¿cuántas veces no Sí, te han dicho, ahí te lo traigo, repáralo, ¿no? Y entonces realmente no es tan así, o sea, hay que ver, bueno, qué está pasando en casa, cómo lo manejas, y te das claro. cuenta que muchas veces ni los propios papás gestionan sus emociones, les cuesta esa parte, de validar la emoción, de ser empáticos, de ser asertivos, ni siquiera con uno mismo, entonces como de pronto con personas chiquititas que todas están bajo tu responsabilidad, pues sí, Sí. sí es más complicado, Oye, ¿no? ahorita me acuerdo de una anécdota de una que cuando empecé a dar terapia hace, por ahí del Uno. 2003, Ujú. casi 4, estaba con otras amigas asociados y de repente yo dije, no, yo no doy terapia a niños, no sé qué, y una amiga, no, yo sí doy terapia a niños, y me acuerdo que le llevaban un niño, haz de cuenta que su sesión era a las 5 de la tarde y lo iban a buscar hacia las 8 de la noche, o sea, lo No, dejaban ahí como si la guardería, ajá, psicóloga fuera a educar de alguna manera o a cambiar esto, ¿no? así Como, es, Claro. como guardería casi como casi, ¿no? Como guardería. guardería, Y, no, y, no, no. y, y no es que busquemos a estos profesionales, terapeutas que trabajan con niños
para que sean como que hay la guardería del niño, ¿no? Exacto. Y ahí es donde No. Y es tendrían que que, aprender. digo, y en general en terapia, ¿no? Pero el trabajo real es cuando el niño se va a casa, porque contigo están una hora y pues, y también es mucho Sí, trabajo con los papás, sobre todo, porque pero con los cuidadores principales, porque finalmente son quienes están al tanto del niño durante todo el tiempo que no te ven. O sea, o sea, tú van a terapia contigo un espacio de tiempo y todo el demás tiempo están con sus papás, con sus cuidadores, etcétera, que son pues ahora sí que los que realmente tienen el trabajo, ¿no? Es el que les tienen que hacer la parte de la formación, ¿no? Y sí, sí, eso es sí. algo que sí, que sí hemos visto, o sea, de pronto de que dices, ay, bueno, ¿qué hago? O sea, o ahí está, ahí lo traje, ¿qué tiene de malo, no? O sea, Ujú. repáralo, y no es así, o sea, es realmente una cuestión de observarnos, de ver, bueno, qué estamos, pues, qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, cómo podemos, incluso hasta los temas hasta para demostrar el amor, o sea, tenemos como que de pronto saber, o sea, o sea, amarnos, darte todo absolutamente, oye, como no te veo, entonces te lleno de Claro. juguetes o de lo que me pidas, o como estoy contigo todo el día, pues entonces me quedo histérica y pierdo la paciencia muy rápido, o sea, como que sí tienes que buscar pues, yo creo que un Claro. equilibrio, ¿no? Pero que a final de cuentas, y a lo mejor tratar de hacer énfasis en esto, hablando de la salud mental de los niños, pero en general la salud mental de cualquier individuo, independientemente de su edad, que estamos hablando de algo multifactorial, Claro. ¿no? Porque también de pronto sonaría, ¿no? Como que, oye, bueno, entonces estamos platicando aquí, pareciera que a lo mejor un estilo sobreprotector o un estilo autoritario pudiera ser como algo negativo, ¿no? Y Ujú. entonces, oye, yo no voy a ir o porque a lo mejor me van a decir que estoy haciendo mal o al contrario, ¿no? No quiero saber como tanto porque qué tal y me dicen que yo soy el culpable. Mi No funciona cielo, así, ¿no? sí, Sino que estamos hablando así es. de factores múltiples, que entonces lo que siempre vamos a buscar es tratar que si bien esos factores no puedan desaparecer, a lo mejor todos los factores que se pudieran considerar negativos o de riesgo, pero sí incrementar la probabilidad o el número de factores protectores. Y entonces, y el que podamos reflexionar, el que se podamos platicar, el que a lo mejor el estilo de crianza pueda tener como ciertas características, pero que a lo mejor con ciertos movimientos o ciertas prácticas dentro de ese estilo de crianza pueda volverse mucho más adaptativo o pueda ser muchísimo más fructífero para apoyar el desarrollo de un niño, bueno, evidentemente eso va a ser una de las tantas finalidades en el proceso terapéutico, ¿no? Así es. Y sí, finalmente, pues no es hablar de un estilo más mejor que el otro, sino en esta parte de lo que implica, ¿no? De Claro. las emociones, o lo dijiste re bonito hace rato, o sea, de cómo manejamos nuestras emociones y para que nuestros Hay hijos que le igual lo puedan retrocedan hacer. Sí, por favor, Ujú. que le, le pongan play. para que Y escuchen qué dijo. así Exacto. es. Muy bien. Pues ya. Oye, Adrián, ¿y qué podríamos recomendarle a, a los papás, ¿no? ¿Por dónde podrían empezar para, como dice Isis, no mirar a que si este estilo es bueno, este es malo, no. O sea, en general, ¿qué tendrían que hacer los papás que quieren eh, empaparse en este tema de la crianza? Pues yo creo que de primera instancia, en ser empáticos, ¿no? El realmente, ser o ejercer esa parte de la empatía dentro de los estilos o los modelos de crianza, también representa el tener información, o sea, pero información no en general lo que se lean 30 libros, sino información sobre mi hijo, ¿no? Ah, Información muy bien. sobre cada uno de mis hijos, porque a lo mejor yo puedo tener varios hijos y cada uno es totalmente diferente, ¿no? Entonces, y para eso hay que fomentar estos momentos de calidad, en donde verdaderamente yo invierta tiempo en saber cuáles son sus gustos, saber cuáles son sus herramientas de fortaleza, sus áreas de oportunidad, todo eso que a lo mejor vaya a ir moldeando la forma en la que yo no solo voy a apoyar ese desarrollo, sino la manera en la que también yo voy a responder y cómo me voy a vincular con él, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor partiendo de eso, ¿no? De la necesidad de tener ese tipo de información súper valiosa,
pensaría más como detenerse a lo mejor tener un vínculo individualizado con cada de sus hijos, ¿no? Ok, Muy bien, yo pues creo que yo creo que es un buen punto de partida, ¿no? Ujú. Que para aquellos que nos están viendo y que nos pueden ver en otro momento, yo creo que sí es bien importante el que empiecen como a tener esta información, buscar estos recursos. A lo mejor no voy a llegar con un terapeuta, Claro. pero bueno. Oye, pero hablando de terapeutas, si yo llegara a necesitar de uno, ¿dónde busco esto? O sea, O son sea, bueno, psicólogos, claro, psiquiatras, ¿hacia dónde voy? va a depender de las situaciones. Cuando estamos hablando a lo mejor de estilos de crianza y modificaciones que puedan representar como diferentes personas, ¿no? O el movimiento a lo mejor de todo lo que pudiera ser un sistema o un grupo, pues estaríamos hablando quizá de terapia familiar, ¿no? Pero va a depender de las características, va a depender también Claro, de la motivación, en muchas ocasiones puede surgir y lo que platicábamos al principio en cuanto a estos factores protectores y en ciertos casos a lo mejor ese estilo de crianza puede ser un factor de otros tanto que a lo mejor pueda desencadenar un problema de ansiedad en alguno de los integrantes de la familia, ¿no? Y evidentemente quien tenga ansiedad, pues por supuesto que va a requerir un abordaje individual, un abordaje médico, pero bueno, considerar la situación, o sea, cada una diferente, porque bueno, los tratamientos son individualizados, o sea, dependiendo ok, de lo que se encuentre. Ujú. perfecto. Creo que con esto pues queda más claro hacia dónde.